somos prisioneros del círculo. En el panorama de la literatura boliviana, durante el siglo XX, por mucho tiempo se mantuvo una perspectiva que se enfocaba en lo realista. Una obra importante cambiaría esto y marcaría un antes y un después, abriendo un camino en el cual la narrativa podría ampliarse, explorar nuevos mundos, otros mundos, introduciendo elementos de lo fantástico, lo imaginario y lo ficcional. Una obra de uno de los autores más importantes de la literatura boliviana. Por eso, en este video haremos una breve revisión al libro, sus temáticas, sus cuentos y su importancia dentro de la literatura boliviana. Esto es Cerco de Penumbras, de Óscar Cerruto. Cerco de Penumbras es una serie de 12 cuentos que exploran la soledad y la angustia humana, en cuentos más y menos fantásticos, algunos más cercanos al cotidiano y otros que parten de este cotidiano hasta llegar a un horror y una angustia absoluta. Cada cuento es único en su construcción, teniendo cuentos fundamentales dentro de la literatura boliviana como lo son Los Buitres, tal vez el cuento más famoso del libro, un relato en que un hombre viaja en tranvía y se encuentra con una pasajera que le llama la atención, y poco a poco, sin darse cuenta, termina en lo que parece ser una realidad diferente, oscura y aterradora, con unos fantasmales buitres. Ifigenia, el zorzal y la muerte. El relato de un hombre que en tiempos de la revolución sueña con el encuentro con una mujer a la que llama Ifigenia, mujer enigmática y fantasmal, solo para despertar y reencontrarse con esta mujer, verse en medio del peligro y tener un final completamente inesperado. El Círculo, otro de los cuentos más famosos del libro, el encuentro imposible de un hombre con un viejo amor que no pudo ser, que termina con una revelación aterradora. Junta de Sangres, el reto entre dos médicos, uno de ciudad y el otro un cayahuaya, reto que consiste en detener un sangrado y que llevará al límite al doctor de ciudad, mientras que otro hombre observa y ve cómo este doctor cae de a poco en la desesperación y le da un impulso final. El rostro sin lumbre, la historia de una mujer que aparentemente no envejece, sin sonreír nunca, por los años se mantiene bella como una escultura de mármol, hasta el momento aterrador en que estalla de risa al encontrarse con un pretendiente. La morada de ébano, la historia de un ataúd de ébano negro, mandado a hacer por una anciana de una familia de mujeres, causando desacuerdos por una presencia absoluta y aterradora. También están otros cuentos como La araña, Estrella de agua, Un poco de viento, Como una rama muerta, Alegría del mar, y como último cuento está El alimento profético, un cuento particular dividido en 3 fragmentos: El aviso, Retorno con Laura y finalmente Adelaida y la furia, todos narrando un encuentro entre personajes particulares, mujeres que traen o profetizan desgracia y angustia a los protagonistas. Cuento de interesante estructura, dando un perfecto final al libro. Publicado en 1958, Cerco de Penumbras es una colección de 12 cuentos que combinan elementos del género de lo fantástico con un estilo poético. Cuentos que tocan el tema de la muerte, la locura, la soledad, lo onírico y el paso a otra realidad. Un libro escrito por Óscar Cerruto, el escritor boliviano. Y para saber más sobre su vida y obra puedes revisar nuestro video de punto y coma. Pero en cuanto a Cerruto, hay que decir la frase del escritor Alfonso Gumucio: todo lo que hace Cerruto es poesía. Con esto en mente tenemos que decir que hay muchas de las obras de Cerruto en el campo de la poesía. Obras como Patria de Sal Cautiva, Estrella Segregada, Cifra de las Rosas, entre otras. Pero esa misma escritura sesuda y trabajada pasa también a su narrativa. Por ejemplo, en su novela Aluvión de Fuego, una de las novelas más importantes del ciclo de la literatura de la Guerra del Chaco. Claro, esto también aborda su narrativa dentro del género del cuento, como los relatos de Cerco de Penumbras. En una época en que el realismo predominaba en la narrativa boliviana, en parte percibidas por el ciclo de la literatura boliviana del Chaco, u otras obras que adquirían un carácter más social o costumbrista. El crítico literario Luis H. Antezana, en su prólogo de Cerco de Penumbras, dice que esta obra marca el paso de la narrativa boliviana del realismo a la ficción. Y para explicar esto hay que hacer un paréntesis, pues para Cachín Antezana la ficción no es un invento o el simple producto de la imaginación del autor, es aquello que es absolutamente imposible en la realidad, y esto se ve claro en Cerco de Penumbras.
relatos en los que los personajes muertos, ya muertos, se aparecen a los vivos, los buitres acompañan a un hombre en un paseo infernal, o una mujer se mantiene joven por décadas. Aún así, la ficción de Cerco de Penumbras también se ambienta en un contexto dentro de lo cotidiano. Parte de ahí y se extiende hasta llevar al límite a sus personajes. Pero si nos centramos en la época del libro y algunos indicios, se puede extrapolar para saber que muchos de estos relatos se hallan en la época de la Revolución, o al menos previa a la época de la Revolución del 52, en Bolivia. En el caso, por ejemplo, de Ifigenia, el Sol sale y la muerte, se dice que sería en medio de la Revolución. Claro, esto por el tumulto que se da en las calles paceñas. En otro relato, por ejemplo, se menciona la reforma agraria, y en otro relato se marca una posible revolución venidera como un elemento clave, es decir, una época de cambios y tribulaciones. La obra y los relatos, como el mismo libro, dentro de la literatura boliviana, va más allá, hasta otras realidades, hasta otros mundos ficcionales, si se quiere, siendo su único límite, o el único cerco, la cordura de sus personajes, de quienes parte una realidad cotidiana, hasta situaciones y encuentros que van más allá de su entendimiento, acercándose a esas penumbras de lo desconocido, con un sentimiento de angustia. Antes de seguir avanzando, hay que hablar del tema de las ediciones. Luis Antezana, el crítico literario, dice: los libros de Cerruto nunca fueron ni son los mismos. Una variable en la lectura de Cerco de Penumbras es la diferencia en las ediciones. 1958, 1975 y 2000. Depende de la versión que se lea, algunas de las palabras no solo cambian o se añaden, sino que la lectura completa puede cambiar. El ejemplo más llamativo sería tal vez el cuento Junta de Sangres, en el que el mismo final del cuento cambia. Un final mucho más extendido y diferente se da en la primera edición y otro en la segunda. Como recomendación personal está la versión de Plural Editores, basada en la edición del 75 y justamente está prologada por Luis Antezana, una versión que además de tener la obra en su totalidad, posee una cronología de la vida del autor y especialmente notas, en las que se especifican todos estos cambios y añadidos respecto a las otras ediciones. Pero más allá de la edición, es unánime la admiración que existe por Cerco de Penumbras. Así que hablemos de sus temáticas y personajes. La muerte, la soledad, la angustia, lo onírico y las otras realidades son algunas de las temáticas que toca la obra. Estas, vividas y sufridas por personajes que huyen de un destino inescapable. Felicidad, si se quiere, pero inalcanzable. Existe un enfrentamiento del uno contra el otro. Existe la diferenciación entre el sujeto y el mundo. Una marginalidad que se vive y que separa al uno del otro, al uno y su mundo interior contra el exterior de un mundo aterrador. Esto enmarcado en un aislamiento, una soledad existencial, que algunos podrían hacer una metáfora de lo social. Pero más allá de eso están sus personajes que viven, si se quiere, sus realidades cotidianas, para ser expuestos, atormentados por algo que viene del exterior. Algo que está muy relacionado con ellos, claro, pero algo que incluso podría ocasionar angustia u horror. Sobre esto, el escritor Mauricio Murillo nos comenta sobre una de sus cualidades favoritas del libro. También más allá solo de lo fantástico está el horror, ¿no? Yo últimamente estoy leyendo este libro, releyéndolo, más como un libro de cuentos de horror. Entonces creo que aprovecha mucho de ahí Cerruto desde una prosa muy poética también, y eso es importante en el libro para generar también una experiencia ficcional desde este espacio de la escritura. Otro apartado muy particular es el de los personajes femeninos, que aparecen particularmente como algo lejano o como algo que provoca angustia por momentos. Personajes que suelen traer oscuridad o que están en esta niebla difuminada entre las realidades, entre la vida y la muerte. Y aun cuando son los personajes protagonistas, como en El rostro sin lumbre o en Morada de ébano, aún desde su perspectiva, estos personajes están conectados con algo que va más allá, con lo desconocido. Pero superando incluso a los personajes y a las temáticas está la escritura misma. Sobre la escritura de Óscar Cerruto, el autor Alfonso Gumucio dice en su libro Provocaciones, hay una característica que la define: la economía, la síntesis, la compactación de los versos y la prosa. Precisión sería una palabra también adecuada.
Y eso es justo lo que necesita el cuento. Ya tenemos un video respecto a qué es el cuento y cómo funciona, pero justamente una de sus características es la economía del lenguaje. El cuento es comparable a un instrumento de relojería, en que no se admite más ni menos, sino justo lo necesario. Y es a través del lenguaje, justamente, en la escritura de Cerruto, que se puede decir hay este paso, y es el único medio en que se puede atravesar esta realidad estable hasta otras realidades. El cerco inescapable. Los relatos del libro, dentro de su ficción, describen este mundo adverso, dentro del mundo, en que todo es cuestionado, la realidad misma tiene este lado oscuro, lo cotidiano es cercado, rodeado por un círculo, como un asedio o un gesto de agresión. La oscuridad se acerca, acecha. La otra realidad invita o seduce, pero de esta es imposible escapar. Desde dentro, una realidad conocida y estable, hasta afuera, donde lo ficcional hace que todo sea posible. Y justamente en el entremedio de la realidad que conocemos y estas otras realidades, está la penumbra, elementos de la realidad que se nublan, elementos y personajes que se pasan de un mundo a otro y pueblan esta irrealidad. En la otra realidad habitan los buitres y más allá las mujeres y fantasmas que se acercan los unos y los otros y causar zozobras sobre los personajes, atosigando y asfixiando la realidad misma. Se acercan, se aproximan, aún en la historia de amor más simple, rodean y asfixian nuestra realidad conocida, cuestionándola, encerrándola hasta el límite. El cerco roto. Justamente surge una paradoja en esta lectura. Y aunque existe este cerco entre los personajes, su realidad y estas otras realidades, el libro mismo, en su tiempo, marcó el paso de la narrativa, de cierta forma encerrada en el realismo, hacia lo imaginario, lo fantástico y lo ficcional. Una liberación, un cambio, en que la narrativa era libre ya para construir sus propios universos a través de la escritura. Óscar Cerruto dice sobre Cerco de Penumbras: ¿cómo pude escribirla sin una experiencia vital directa? La imaginación suple a la experiencia. Si un narrador solo pudiese escribir de aquello de que ha sido actor o testigo, la literatura narrativa sería bien pobre cosa, ya que por lo general, los escritores son personas a las que casi nunca les sucede nada. Hay un cuento de Oscar Wilde sobre este punto, un cuento que viene a ser una parábola. Es el de aquel personaje que iba a la orilla del mar, y al volver refería siempre que había visto un ser maravilloso, unas veces un tritón, otras veces una sirena. Un día vio realmente uno de esos seres maravillosos, y nada dijo, y cuando le preguntaron qué había visto aquel día, respondió que nada, que aquel día no había visto nada. Así, el cerco se rompe, y la narrativa es libre de ir por donde quiera. Cerco de Penumbras no es solo una obra literaria más, es una obra clave para entender el cuento boliviano, y asimismo es una experiencia que desafía los límites de la realidad. Es un viaje desde lo cotidiano hasta lo desconocido, desde el realismo hasta la fantasía. Cada edición, cada palabra, es una joya única que revela la maestría de Cerruto. Atrévete a adentrarte en esta obra y ser rodeado por un cerco de penumbras.